mi primer problema con el consumo en el sentido ya de algo que ya me perjudicó bastante, ¿no? Las posibilidades de haber nacido son muy chicas, o sea, tenemos el gran privilegio de ser seres humanos. Mira, Pablo, yo en 40 años que llevo de profesión, nunca nadie me ha faltado tanto al respeto como tú. Yo de verdad sentía que lo que había hecho no estaba bien. Yo lo sentía, yo no estaba pidiéndole perdón por el simple hecho de intentar recuperar e intentar sacarme a eso. No, ¿vale? Yo de verdad lo sentía y se lo dije de corazón. Cuando te has criado en otros barrios, pues con 13 años me metía en sitios como Los Pajaritos, mi vivienda, ¿no? Y no son barrios para un niño con 13 años ir a una casa a comprar lo que sea. No es una cosa realmente normal, para mí sí lo era. Hola, buenas a todos, sean todos bienvenidos al capítulo 19 de La Playita Podcast 0.0. Aquí en este episodio han sido ya 19 domingos con en el que os hemos ofrecido un contenido que poco a poco pues vamos mejorando en todos los aspectos, ¿no? Y que al final se trata de ayudar a las personas a entender un poco más lo que es la enfermedad de la adicción, ¿vale? Yo primero quiero comentar pues que no estoy en un entorno, me estáis viendo en un sentido que estoy yo solo y diréis, ¿qué pasa últimamente, no? En los últimos domingos ha sido mi hermano el que ha estado aquí solo frente a la cámara, ahora me toca a mí y esto simplemente es porque la vida está llena de contratiempos y hay una frase que yo me inventé, digamos, que es que los contratiempos, ¿vale? El aprender a gestionarlos aumentan nuestras capacidades de gestión, ¿vale? Porque podríamos directamente dejarlo para la semana siguiente, no ser constantes, no ofreceros un vídeo como cada domingo, ¿vale? Pero nos hemos cuadrado de la forma que hemos podido con muchísimas cosas que tenemos cada uno en nuestra semana para poder estar aquí de nuevo. Lo fácil hubiera sido que hoy no estuvierais viendo este vídeo, que hoy no estuviera subido este vídeo, hoy domingo, ¿vale? 25 de mayo, para que lo vea justamente hoy, pero esto no se queda solo para hoy, se queda para siempre, ya en el canal de YouTube y para seguir avanzando y para poner nuestro trabajo, nuestra constancia. Quiero explicar cómo surgió la idea de montar el podcast, quiero explicar en qué momento me encontraba yo de mi vida, y poco a poco pues iremos hablando de la adicción y eso, ¿no? Pero quiero, porque me parece curioso, es una técnica que yo he aprendido y que he implementado varias veces, ¿no? Que es el vernos cómo estamos ahora y pensar, vale, en un futuro esta decisión me va a venir bien o me va a venir mal. Entonces, el tema del podcast surgió de la siguiente manera. Yo, como sabéis, bueno, ahora hago 7 años sin consumir, el próximo mes, el mes de junio. Llevo sin consumir desde el 13 de junio de 2018. Son 6 años y 11 meses actualmente los que llevo sin consumir. Entonces, pues este verano ha sido el verano anterior, ¿vale? El verano de 2024. He pasado una época, ¿vale? Unos 3 meses de verano, más 3 meses después, de septiembre a noviembre, diciembre, enero, unos realmente 7 meses en donde he tenido momentos complicados. Los momentos más difíciles desde que yo empecé el tratamiento. Entonces tenía como un vacío en este verano anterior en el que no sabía qué hacer con mi vida, digamos, en septiembre. No sabía si matricularme en una carrera, no sabía si montar un podcast, no sabía si dedicarme a las redes sociales, no sabía con qué continuar, ¿no? Porque acabé el grado superior de integración social en junio de 2024, entonces pues el verano estuve dándole muchas vueltas y no sabía qué hacer. Entonces lo pasé realmente mal porque me encontraba vacío y no me encontraba bien, No estaba perdiendo yo la motivación de lunes a viernes porque mi trabajo, yo trabajo en un centro de adicciones los fines de semana, a turno completo, y ese trabajo es mi vocación y es lo que a mí me llena, lo que a mí me motiva, ¿no? Entonces, fin de semana como que la balanza se equilibraba un poco porque tenía muchas ganas de hacer bien mi trabajo, me sentía realizado en lo que me gustaba, pero después de lunes a viernes no tenía esa motivación, no tenía esas ganas y pues empezaba a postergar, a procrastinar,
a perder el tiempo, a perder mis horarios de lunes a viernes, a levantarme un poco más tarde, a acostarme más tarde. Entonces, pues tomé la decisión, yo creo, en el peor momento de mis 6 años sin consumir que llevaba en ese momento, tomé la decisión de crear este podcast. ¿Por qué? No tenía ninguna gana de crearlo, ¿vale? Ninguna gana. No tenía ninguna gana. Pero lo creé porque sabía que en el futuro me iba a venir bien. Me iba a venir bien venir aquí. Y de hecho os tengo que confesar que muchos días, o la mayoría de días que yo vengo aquí a grabar, vengo sin ganas, ¿sabes? Pero después me aporta siempre el ratito que he hecho aquí, me aporta, ¿sabes? Entonces, pues al final, en un momento que yo estaba así regular, pues tomé una decisión que en el futuro me iba a venir bien. Porque al final yo decía, si no encuentro nada que hacer o no consigo motivarme, al menos, estar hablando de ediciones, estar aportando y recibiendo este valor, ¿no? Pues seguro que me va a ir bien, me va a aportar en un futuro. Entonces, por eso decidimos montar el podcast, ¿no? ¿Qué objetivo tenemos con el podcast? Pues bueno, mi hermano Genaro y yo tenemos el objetivo de llegar a los que nos estáis escuchando, los espectadores, y sobre todo llegar a esas personas que lo están pasando mal. Sobre todo el objetivo es que consigamos dar el clic, o sea, el clic para que una persona diga tengo que ponerme en manos de profesionales, o tengo que ir a un grupo, o tengo que dejar de consumir porque no puedo seguir así. Ese es el objetivo. El objetivo es informar sobre la enfermedad de la adicción, informar sobre los daños que produce el consumo, cómo te destruye la vida el consumo, no solo a nivel personal y único a mí mismo cuando yo consumía, sino a mi entorno, a la gente que me quiere, pues a mi madre, a mis hermanos, a una pareja, personas que nos quieren, ¿no? Sufren muchísimo con esta enfermedad, tienen muchos daños colaterales, ¿no? Metiéndonos un poquito más en la enfermedad de la adicción, yo voy a explicar un poco lo que yo entiendo por enfermedad de la adicción, ¿vale? Lo que yo he aprendido en este tiempo y pues cómo yo lo vivo y cómo lo veo, ¿no? Al final, lo hemos dicho, es la enfermedad de la adicción, es una enfermedad. Eso es lo primero, más importante y más difícil de concienciarnos, ¿vale? Tanto para el adicto que se va a empezar a recuperar o va a empezar un proceso de desintoxicación, como para la familia que no entiende por qué mi familiar hace esto. Si mi familiar yo le aporto esto, tiene estos motivos para ser feliz, ¿por qué toma estas decisiones y por qué le han echado del trabajo? ¿Por qué no se levanta de la cama? ¿Por qué consume si sabe que le viene mal? Pues porque esto es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud como la segunda que más mata después del cáncer, ¿vale? Entonces, al igual que a una persona que tiene Alzheimer, no le podemos culpar porque no se acuerde de nosotros, ¿sabes? Mi abuela no se acuerde de mí, que soy su nieto, o no se acuerde de su propia hija, no le podemos culpar, tiene la enfermedad del Alzheimer, la afecta directamente a lo que es el cerebro. Y entonces los recuerdos los tiene muy difícil. Entonces, a una persona que tiene Alzheimer que no sabe, que imagínate, mi madre tiene Alzheimer, no se acuerda de que yo soy su hijo, que eso tiene que ser muy doloroso. ¿Yo le voy a culpar a mi madre? No, mi madre tiene una enfermedad, empatizo con ella, conozco su enfermedad y es lo que hay. Es duro, pero es lo que hay. Después, una persona que tiene Parkinson, que se le cae un vaso de agua de cristal y lo rompe, se le cae al suelo y lo rompe. Le vamos a reñir, nos vamos a enfadar con esa persona porque se haya roto un plato, un vaso o lo que sea. No, porque es que tiene la enfermedad de Parkinson. Le tiembla la mano o lo que sea, no puede controlarlo, se le ha caído. No le puedo decir nada, tengo que empatizar con esa persona, tengo que entender su enfermedad y tengo que acompañarlo y de alguna forma intentar estar más pendiente la próxima vez que coja un vaso. Y después la enfermedad de la adicción. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay de la enfermedad de la adicción con las anteriores dos enfermedades que acabo de comentar? La enfermedad de la adicción, ¿vale? Tiene muchísimos factores y muchas peculiaridades y diferencias en cuanto a las demás enfermedades. Porque la enfermedad de la adicción es una enfermedad mental, mortal, crónica y con tendencia a la recaída, ¿vale? Que no solo le hace daño a la persona que está consumiendo, sino que también hace mucho daño colateral, como hemos comentado antes, a las personas de su entorno. La enfermedad de la adicción destruye familias. Y la enfermedad de la adicción hace muchísimo daño
interno. Cuando un adicto está en consumo, destruye a la familia. Cuando un adicto se recupera y lleva un tiempo sin consumir, la familia se recupera también, ¿vale? Entonces, básicamente, esta enfermedad, una de las diferencias que tiene con respecto a las demás, una cosa muy buena que tiene, por ejemplo, si la comparamos con el cáncer, es que si a ti te detectan un cáncer, pues lo único que te queda es rezar y pedirle a Dios que, bueno, que sea su voluntad, pero que no te queda nada que hacer, es ir al médico, darte las sesiones y no está en tus manos la recuperación. Pero en la enfermedad de adicción sí está en tus manos recuperarte y salir de ahí, ¿vale? ¿Por qué? Porque a una persona que está consumiendo, ¿vale? Hemos dicho que no le podemos reñir en el momento que está haciendo los desastres de consumo y esté liándola, ¿vale? Hablando vulgarmente para que nos entendamos, ¿no? La está liando. No le podemos decir nada, pero le damos la ayuda profesional y en el momento en el que esa persona entra en un sitio, ya sea terapias ambulatorias, ya sea recursos privados, recursos públicos, para intentar salir de esa situación, en ese momento la persona pasa de sentirse culpable, pasa a ser responsable de que eso no vuelva a pasar. Y si la persona ya conoce la enfermedad que tiene, ya ha entrado en un sitio y deja que vuelva a ocurrirle las mismas situaciones, ya eso sí que es su responsabilidad y ahí sí que le podemos, digamos, reñir, le podemos practicar amor responsable, que significa yo te quiero mucho, pero tú por tu camino y yo por el mío. Le cerramos la puerta. Tiene que ser muy doloroso para un padre o una madre o una pareja decirle a tu marido, a tu mujer, a tu hijo o a tu hija que en mi casa no entras. Eso debe de ser muy difícil, pero es muy eficaz. Es muy eficaz. Eso es amor responsable, porque hay veces que los familiares dicen, ¿cómo voy a hacer eso con lo que yo lo quiero? Sí, tú lo quieres muchísimo, pero esta persona tiene una enfermedad y la forma en la que tú le vas a ayudar es cerrándole la puerta, ¿vale? Es muy difícil de hacerlo, pero como digo, es muy eficaz. Si tú le abres la puerta y venga, vamos a intentarlo, pues te puedes llevar así muchos años, muchos quebraderos de cabeza y mucho sufrimiento, ¿vale? Tenemos otra frase también que no la he inventado yo ni mucho menos y que, ahora hablando del sufrimiento, me acabo de acordar, que es que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Cuando nos pasan ciertas cosas, circunstancias a resolver, ¿no? Como dice Víctor Coopers, que también hay que diferenciar entre problemas, dramas y circunstancias a resolver, pues básicamente nos duele, porque la vida muchas veces duele o las situaciones y lo que nos ocurre en el día a día puede doler, pero nosotros lo que tenemos que gestionar es que pasemos ese dolor, el dolor, imaginemos físicamente el dolor, nos entra un dolor no físico, sino un dolor de una frustración, de una preocupación, de una tristeza, ¿vale? Perfecto, me duele porque me ha pasado una cosa que no me gusta y me genera este tipo de emociones, ¿vale? Pero ahora una vez que ya yo me he dejado sentir, porque hay que dejarnos sentir, dejo escapar de nuevo al dolor, no me quedo ahí, hay que seguir, la vida no se va a parar, o sea, el tiempo no se va a parar y la vida sigue, ¿vale? Y muchísimo más cuando son circunstancias a resolver que no son ni dramas. Que nosotros nos ahogamos muchas veces en un vaso de agua y le damos importancia a cosas que no tienen importancia. Que después, cuando pasa un drama de verdad, como puede ser la muerte de un ser querido, o puede ser un accidente que te deje tetrapléjico, que no te puedas mover ya más en tu vida o lo que sea, eso sí son dramas. Eso sí tienes derecho a estar mal más tiempo, tienes derecho. También tendrás que salir de ahí, hacer tu duelo, pero con circunstancias de resolver no tenemos derecho a perder la alegría, a perder el entusiasmo y a tirar la toalla, ni muchísimo menos. Entonces, no hay que quedarse en el sufrimiento, no hay que sufrir gratis, no es necesario. Me duele esto, lo gestiono, pido ayuda, si tengo que recurrir a profesionales recurro, pero ya está gestionado, seguimos para adelante con la vida, seguimos para adelante. No me quedo ahí sufriendo, no me quedo ahí en la cama tirado porque no se va a resolver eso, no vuelvo al consumo y me drogo porque eso lo único que hace es agrandar el problema y lo que hace es poner
una tirita, o sea, ni pones una tirita consumiendo, no arreglas absolutamente nada, ¿vale? Pero que al final no podemos poner tiritas en heridas de bala que tenemos. O sea, tenemos que ir a profesional y tenemos que arreglarnos y ponernos bien, pero eso cuando hay dramas. Después, cuando no hay dramas, no hay excusa. No hay excusa para la pereza, no hay excusa para no luchar por tus sueños, para no tener objetivos e ir a por ellos, para no estar motivado, para no estar con ganas de vivir. O sea, hay muy pocas, ínfimas posibilidades de que yo que estoy aquí hablando y vosotros que me estéis aquí viendo, las posibilidades de haber nacido son muy chicas. O sea, tenemos el gran privilegio de ser seres humanos, de ser personas que tenemos un montón de opciones y un abanico enorme de opciones de lo que hacer con nuestra vida y de vivir nuestra vida como para que estemos de capa caída cuando no hay motivos. Porque realmente la vida es un regalo, que muchas veces yo te estoy diciendo esto ahora y a lo mejor dentro de 20 minutos te voy a decir en el mismo capítulo que la vida es nada complicada y que la vida es muy difícil y que hay que ver cómo es la vida. Pero realmente, cuando estamos en negativo, cuando estamos que nos ha pasado algo, pues vemos todo negro. Entonces, yo tengo una canción que digo, en ese momento no tomes decisiones, porque es que estás viendo todo negro, todo está oscuro. O sea, se te juntan 3 o 4 cosas y ya, ahora no es el momento de tomar decisiones, es el momento de pasarlo, es que hay que pasarlo. No podemos tampoco huir del malestar, o sea, hay que estar mal también. O sea, no siempre se puede estar bien, por supuesto, y la vida real es algunos días y en algunos momentos del día estoy bien, estoy con bienestar y otras veces pues tengo un malestar. Y el malestar me va a durar lo que yo le deje que me dure, básicamente, ¿vale? Entonces, no sé ahora mismo por dónde podría continuar, porque realmente esto es un monólogo, vamos, esto es hablando a cámara, no me traía realmente nada preparado, o sea, viniendo para acá, digo, a ver, ¿qué hablo yo ahora, no? Voy a comentar, pues, básicamente, cuáles eran mis patrones de consumo, cómo ha sido desde mi consumo desde que empecé a consumir, y voy a acabar diciendo pues la formación, digamos, que tengo y cómo he ido intentando avanzar en la vida, ¿vale? Básicamente, voy a empezar con la infancia. Es como una autoentrevista, ¿vale? Que, bueno, pues básicamente yo nací, ¿vale? Y pues nada, pues el primer recuerdo que yo tengo de chico, cuando yo tenía 4 años o así, es que mi recuerdo es el siguiente, ¿vale? Es que mi madre pues se levantaba muy temprano para irse a trabajar, ¿vale? Y entonces yo tenía que intentar levantarme temprano para verla antes de que se fuera, y por la noche llegaba muy tarde de trabajar, entonces yo intentaba no dormirme para poder verla. Entonces, ese es mi primer recuerdo de chico. ¿Qué significa esto? Que pues que sentí una ausencia de la figura materna y también de la figura paterna, porque en ese momento pues mis padres se habían separado y entonces pues esas son ya cosas que influyen, ¿vale? Para que te toque esta maravillosa enfermedad como es la enfermedad de la adicción, porque esto es una bendita enfermedad, ¿vale? Entonces, desde que nace, bueno, el primer recuerdo que tengo es ese. A mí nunca me ha faltado de nada, ¿vale? En el sentido de comida, de ropa, yo, gracias a Dios, he estado en una familia que pues no le ha faltado en ese sentido nada, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, yo sentí la ausencia de la figura materna y paterna, ¿vale? Y fui poco a poco creciendo, hice la educación primaria y ya pues en sexto de primaria o quinto, más o menos, no sé si con 10, 11 años, yo ya siempre me quería ir con las personas que tenían más edad, ¿vale? Entonces, total, básicamente, entré en la ESO. A mí me ofrecían mucho, como al juntarme con personas de más edad, a lo mejor yo tenía 11 años y me juntaba con gente de 13, 14 años, pues la gente, los conocidos de consumo me ofrecían a lo mejor, lo primero que me ofrecían a lo mejor era alcohol. Me decía, Pablo, que no sé qué, que pruébalo, que un montón de veces, ¿vale? No, o sea, por lo menos estamos hablando de durante un año ofreciéndome el alcohol y yo un año diciendo que no, que no, que no y que no. Hasta que un día dije que sí, y al mes de decir que sí, yo ya consumía más que todo mi entorno. Porque básicamente, aparte,
de todo esto, yo tengo TDAH, ¿vale? Que es, en el caso mío, tengo déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, ¿vale? Entonces yo tomaba una medicación para el TDAH que al final es metanfetamidato, que al final es metanfetamina, ¿vale? Entonces eso siempre me decían, por activa y por pasiva, que no se puede mezclar con alcohol. Total, que yo empecé a consumir alcohol y yo lo que hacía cuando tenía 12 años, que es cuando yo empecé a consumir, pues básicamente, pues si sabía que yo no iba a beber ese día, pues cogía y la pastilla, la medicación, pues mi madre me la daba y yo pues cogía y la tiraba por detrás y no me la tomaba, porque se veía que iba a beber. Un día, recién cumplido los 13 años, pues creía que no iba a beber, pero al final un cumpleaños que no se iba a hacer se hizo ese día, yo me había tomado la medicación y bebí. ¿Y qué me pasó? Me dio mi primer coma etílico, con 13 años recién cumplido. Entonces, ¿qué pasó? Que, pues bueno, yo el único recuerdo que tengo de ese día es que era un cumpleaños, que estábamos en el río Guadalquivir, en Sevilla, y que cuando las personas que estaban conmigo se estaban echando literalmente el primer cubata, pues yo iba por el tercero, ¿vale? Yo me estaba echando el tercero. Ese es el recuerdo que yo tengo. Ya a partir de ahí, no me acuerdo de absolutamente más nada. Después ya... eso fue como a las 7 de la tarde, cuando 6, cuando yo me estaba echando el tercer cubata, y ya lo que recuerdo ya es a las 3 de la mañana, atado en la cama de un hospital, con heridas por todos lados, y miré a mi derecha y estaba mi madre y mi hermana allí, esperando a que me despertara, porque yo estaba en coma. Entonces ya, a posteriori, me comentaron pues lo que había pasado, simplemente, resulta que estábamos en el río Guadalquivir consumiendo, y vino la policía. Entonces pues otro chaval que también iba, que había consumido y eso, pues me cogió, porque yo parece ser que no podía ni moverme, para irnos porque venía la policía, que la policía simplemente estaba pasando, ¿sabes? Eso es lo que me contaron, estaba pasando simplemente, no es que se parara ni nada, pasó un coche de la policía. Total, que al final resulta que este chaval tampoco iba del todo bien, se cayó, me caí yo, bueno, una historia. Desbloquearon el móvil mío para llamar a mi madre con mi huella dactilar y bueno, vino la ambulancia y me llevaron para el hospital y ya a las horas me desperté. Entonces, ¿por qué cuento esto? ¿No? Eso fue, bueno, mi primer problema con el consumo, en el sentido ya de algo que ya me perjudicó bastante, ¿no? O sea, era algo que me llevó al hospital, me llevó a que con 13 años mi madre se diera cuenta oficialmente de que yo bebía. Pues hombre, es una historia que no es algo que uno siempre quiere esconder, que está haciendo las cosas mal, ¿no? Entonces como que me destapé. ¿Qué diferencia hay si, por ejemplo, yo no tuviera la enfermedad de la adicción? Pues que a lo mejor otra persona pues dice, pues yo no voy a consumir más alcohol porque esto me viene mal. Esto no... me acaba de un coma etílico, no me apetece consumir. Pues no, yo al fin de semana siguiente volví a consumir alcohol y todo con normalidad. O sea, a mí me dio exactamente igual. Que me podría haber quedado en el sitio, a mí me dio exactamente igual. Yo seguí consumiendo todos los fines de semana. Me ofrecían otro tipo de droga, como puede ser los porros, yo decía que no. Que no, que no, que no, que no. Yo era alcohol, alcohol, alcohol. El alcohol ya era diario. El alcohol más duro era el fin de semana y después de lunes a viernes eran litronas, cerveza, siempre. Todos los días. Poniéndolo paralelamente con el tema de los estudios, ¿vale? Pues bueno, en ese momento yo hice primero de eso en el Colegio Santa Ana y mi madre, porque se mudó de casa, nos mudamos, entonces ahora vivíamos en el centro y me pasaron a otro colegio, ¿vale? Me pasaron a un colegio en el centro de Sevilla. Pues en el colegio pues duré 6 o 7 meses. Entré en segundo de eso, pero en febrero más o menos, que quedaban 3 o 4 meses para acabar el curso, ya le dijeron a mi madre que yo no podía seguir en el instituto, no podía acabar allí. Porque me echaban de las clases, yo tenía una actitud muy... Yo tenía muy mala actitud. Era muy difícil de... La verdad, viéndolo ahora, era muy difícil de llevarme. Yo estaba en una clase... Yo no me metía con compañeros ni nada, yo me metía directamente con los profesores, con la autoridad. Yo tenía un problema con la autoridad increíble, ¿vale? O sea, yo no podía aceptar que a mí una profesora me dijera lo que tenía que hacer o me hablara más alto de la cuenta, o yo eso no lo llevaba bien. Entonces a mí, de 6 horas que tenía el colegio, siempre mínimo 3 estaba expulsado. O sea, me echaban de la clase. Y me echaban de la clase, me echaban. Entonces, bueno,
Ya el tema de los porros, por ejemplo, dije que sí y al igual el mismo patrón de consumo que cuando dije que sí al alcohol. Ya me convertí en un consumidor de porros de diario, en muy poco tiempo, diario, de ir a conseguir el tóxico o la droga a sitios donde con 13 años, cuando te has criado en otros barrios, pues con 13 años me metía en sitios como en Los Pajaritos, las mi vivienda, ¿no? Que simplemente son barrios donde con 13 años no son barrios para un niño con 13 años ir a una casa a comprar lo que sea. Eso no es una cosa realmente normal, para mí sí lo era, ¿vale? Entonces, pues seguí consumiendo, me echaron de este colegio, a mitad de curso de segundo de eso empecé en otro colegio en donde estuve en varios regímenes, ¿vale? Al principio estaba desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En este colegio terminé segundo de eso, no repetí. Empecé tercero de eso en este colegio. Me pusieron hasta las 8 de la tarde, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, allí en el instituto. Todos los días, lunes a viernes. Entonces yo consumía allí en el colegio todos los días. Y pues finalmente mi madre me pidió, porque yo creaba muchos problemas en la casa, el tiempo que estaba, porque era muy poco tiempo, pero, o sea, yo llegaba a las 8 de la tarde del colegio y yo me iba a la calle, o sea, y entonces de entre semana pues me recogía con 14, 13 años, me recogía eso a las 11 de la noche, 12. ¿Qué ha pasado aquí? Que mi madre no ha podido, ella lo ha intentado, y no ha podido nunca ponerme límites. A mí yo nunca he estado castigado, o a lo mejor sí lo he estado, pero nunca he cumplido un castigo. O sea, yo todo el tiempo que no era instituto, mi hábitat era la calle. O sea, yo a las 4 de la tarde en verano estaba en la calle. Era todo el tiempo que no estaba durmiendo, estaba en la calle, consumiendo. Y consumiendo y maquinando y robando y pues todo lo que se puede hacer en la calle cuando no estás bien. ¿Vale? Cuando estás cogido por la enfermedad de la adicción, que no soy yo. En ese momento era Pablo Cartier en activo, en el consumo, estaba en el consumo. ¿Vale? No tenía ni idea de la enfermedad de adicción y yo lo único que hacía era consumir para no pensar y punto. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, me pidió mi madre que por favor, que si me podía internar en este centro, en este colegio, en este instituto. Entonces ya no salía a las 8. Ya a las 8 se iba mucha gente del colegio y yo me quedaba allí con otros 15 20 chavales, creo recordar, y pues allí dormía y ya me levantaba y estaba allí, desayunaba, no sé qué, y yo siempre maquinando para ver por dónde puedo consumir, siempre en el colegio pues intentando eso. Después también tenía muchos problemas de que me echaban, y de las clases, me echaban del colegio a lo mejor 4 días, una semana, 2 semanas, hasta que, por ejemplo, bueno, hice tercero de eso, me saqué tercero de eso, hice cuarto de eso, y en cuarto de eso, pues ya le mandaron una carta a mi madre de que ya el niño al año siguiente no puede continuar en este colegio, porque pasó un acontecimiento en el verano donde yo terminé el cuarto de eso, que me encontré el profesor, que pues yo pues estaba en un parque, o sea, ya había acabado el curso, era en un parque y le empecé a decir, yo había consumido obviamente, estaba consumiendo, y empecé a decirle de todo a ese pobre hombre, empecé a insultar, y pues básicamente cuando volví del verano me dijeron en este instituto, porque a mí me quedaron 4 asignaturas en cuarto de eso para verano, entonces en ese verano, mi madre me internó en Toledo, ¿vale? En un sitio donde pues yo estaba allí interno, también siempre buscándome la habichuela para conseguir dinero, para conseguir consumir. Yo siempre estaba consumiendo, da igual donde me pusiera, siempre estaba consumiendo, ¿vale? Claro, mi madre entendería pues que el niño está allí y no va a poder consumir, no va a poder estar consumiendo, pero claro, eso al final el adicto consigue debajo de las piedras lo que haga falta, ¿vale? Porque además yo estaba en un régimen ese verano en Toledo donde yo no podía salir porque era menor de edad. Los que eran mayor de edad pero estaban internados, en los recreos podían salir fuera del instituto. Yo tenía que apañármelas para dentro del instituto consumir, ¿vale? Era todo un reto, ¿vale? Y también conseguir el dinero, porque a mí me daban 20 euros creo que era a la semana, pero era también conseguir el dinero. Total, que esas son la creatividad y artimañas que me buscaba para consumir, como buen adicto que soy. Pues después cuando te recuperas también esa creatividad la tienes, pero para lo bueno. Ya llegaremos a esa parte, ¿vale?
No es que yo lo cuento con ese motivo, pues eso es como yo actuaba, mi cabeza lo único que quería era consumir. Entonces, cuando volví de ese verano, que bueno, pues tenía que recuperar 2 asignaturas para terminar la ESO. Me dicen en el instituto, ya en Sevilla, ¿no? Me dicen, mira, si quieres, antes de hacer ningún examen de recuperación, yo fui para allá para hacer mis exámenes de recuperación, que tenía a lo mejor 2 exámenes un día y 2 exámenes al día siguiente. Pues mira, Pablo, si tú quieres intentar pasar y, digamos, conseguir el título de la ESO, lo primero que tienes que hacer es ir al despacho de este profesor y pedirle perdón porque está muy, digamos, dolido. Total, fui al despacho y le dije, perdona por lo que hice al principio de ese verano, ¿no? Y me dijo el profesor unas palabras que se me quedaron marcadas, ¿vale? Mira, Pablo, yo en 40 años que llevo de profesión nunca nadie me ha faltado tanto al respeto como tú. Y me dio ahí como, digamos, una charla, ¿no? Y yo en ese momento, aunque estaba en el consumo, le pedí perdón de corazón y de verdad, y yo lo sentía. Yo de verdad sentía que lo que había hecho no estaba bien. Yo lo sentía, yo no estaba pidiéndole perdón por el simple hecho de intentar recuperar e intentar sacármela eso. No, ¿vale? Yo de verdad lo sentía y se lo dije de corazón. Entonces hice los exámenes, no aprobé creo que ninguno y repetí. Y como hemos comentado ahora mismo, ya la carta se la habían mandado a mi madre de que yo no podía continuar en ese colegio. Entonces, siguiente colegio, por la zona de Amate, ¿vale? Pues ya en la ESO hemos dicho Santa Ana. Bueno, ya que he dicho Santa Ana voy a decir los demás colegios, vamos, que los colegios sin problema. Santa Ana, Santo Tomás de Aquino, que fue donde a mitad del segundo de ESO me invitaron a irme. Y después este que hemos dicho de los 3 regímenes y eso, que al principio era hasta las 5 de la tarde, luego hasta las 8 y luego interno, era un brete, ¿vale? El Marcelo Espínola. Y después ya sería el Altair, ¿vale? En Amate. Cuarto colegio en la ESO. Para repetir, por primera vez en mi vida que repetía, cuarto de la ESO. ¿Qué pasa? La zona de Amate estamos cerca, como hemos comentado, los pajaritos. Y entonces, pues, yo ya en ese momento, ¿vale? Yo ya tenía 15, casi 16 años. Y yo ahí consumía ya solo, o sea, yo ahí consumía solo. O sea, ya no eran ambientes sociales, ya era yo solo, a mí me molestaba todo para consumir, yo estaba solo. Entonces, ahora os voy a comentar, os voy a dejar con la intriga, ¿vale? Voy a dejar por aquí este capítulo porque no sé cuánto tiempo llevo, pero más o menos llevaré media hora, ¿no, Carlos? Vale, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias a Carlos por estar siempre detrás de las cámaras y estar editando los vídeos. Muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí en este capítulo. Y nos vemos el domingo que viene para continuar con la historia, ¿vale? Ya sabéis, suscribirse si os ha gustado y vamos para adelante. Muchas gracias. Bueno, pues os dejo, ¿vale? Que tampoco te voy a dejar con tantísima intriga. Te voy a dar más intriga todavía. Te dejo con un adelanto de lo que vais a ver el próximo domingo. Dentro del vídeo. Y yo hacía un poco de tiempo en el parque y a los 15, 20 minutos, media hora, o sea, ahí ya me fumaba mi primer tóxico fumado, mi primer porro, ¿vale? A las 8:30 de la mañana. Y yo ahora mismo veo a un niño de 15, 16 años con esa rutina y no... es demasiado. O sea, si estás en ese punto, tú tienes que salir de ahí porque eso no es un consumo social. Me puso toda la verdad por delante, me dijo eso, que tú qué estás haciendo con tu vida, ¿no? Que al final no te duchas, tienes problemas con tu madre, sacas el dinero robando, le robas a tu madre, estás consumiendo todo el día. No voy al médico porque prefiero consumir, no voy con un amigo que no consuma a ningún lado porque yo quiero consumir las 24 horas del día, desde que me acuesto hasta que me levanto. Ese era mi día a día.